Vamos tomando asiento, por favor.
destruye automáticamente. Ámbito nacional. ¿De acuerdo? Esto queda pendiente de elaborar en colaboración con la comunidad autónoma y la entidad local de una superestrategia para esa implementación de una estrategia de evaluación de políticas públicas. ¿Vale? Los hitos CIP, ¿vale? 146 y 149, son hitos, CIP quiere decir, pues son las decisiones del Consejo de la Unión Europea, ¿vale? Para la implementación del plan de recuperación. Bueno, en este caso, del mecanismo de recuperación, ¿vale? Ahora no se ven los periodos de implementación y aproximadamente serían el de la ley ya se ha cumplido, ¿vale? Pero el de la puesta en funcionamiento de la agencia sería para el tercer trimestre de este año, mientras que la estrategia sería para, como pueden ver, cuarto trimestre de 2024, ¿vale? Actualmente, bueno, cabe añadir que estamos en la elaboración de lo que sería el reglamento de, bueno, el Real Decreto por el que se aprueba el estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación. Antes de la elaboración de la ley y antes de la aprobación también del compromiso por parte de España para el cumplimiento del plan de recuperación, se hizo un diagnóstico a lo largo de la Mesa General del Estado sobre el estado de la evaluación de las políticas públicas. Una encuesta que se repartió entre los distintos departamentos ministeriales preguntando por una serie de cuestiones sobre la realización de evaluaciones, qué tipo de evaluaciones se hacían, si había seguimiento, si había publicación o no, etc. Los resultados fundamentales de esa pues saco algunos de los resultados fundamentales de esa encuesta, ¿vale? Pero me gustaría destacar una parte que no hay lenguaje común respecto a la evaluación de políticas públicas, es decir, hay entidades que evalúan, pero al mismo tiempo lo conceptualizan como, por ejemplo, una auditoría, un control de gasto, etc., ¿vale? Y no lo que podría entenderse como un sentido estricto de evaluación, ¿vale? Por otra parte, hay una escasa planificación de esa actividad evaluadora, es decir, pues está muy concentrada en determinados ámbitos sectoriales de la Administración General del Estado. Es decir, podemos encontrar, por ejemplo, que el Ministerio de Transportes pues, tiene una reglamentación respecto a la línea ferroviaria y una evaluación cada 4 años, pero a lo mejor en otros ministerios no se encuentra una misma práctica, ¿vale? De planificación sistemática y regular de esas evaluaciones, ¿vale? De política pública. Y también, al mismo tiempo, normalmente muchas veces se encuentra, o se encontraba con el diagnóstico, también otros parámetros que se han realizado en otras entidades, que hay una concepción de los informes de evaluación de una manera, una concepción como si fuese un informe interno, ¿vale? Entonces no hay una cultura muy extendida, en algunos casos sí, de publicación de los informes, ¿vale? Bueno, a eso se añade que normalmente pues, hay veces que el informe pues, no sale muy bien retratado por la política pública o no se está de acuerdo con los resultados de esa evaluación, ¿vale? Entonces, con lo cual, bajo responsabilidad de la política pública, pues no tiene mucho interés que eso se haga de esos, digamos, 3 resultados fundamentales se podrían extraer por principales retos de la ley, ¿no? Aquí solo destaco algunos concretos, ¿no? Como podría ser considerar valor público de evaluación, es decir, insistir constantemente en que la evaluación contribuye a la mejora de la política pública y, en consecuencia, a la mejora de digamos, de las intervenciones que tienen como destinos mejorar o solucionar determinados problemas de la ciudadanía, ¿vale? Y que están en el interés de todos, incluidos los responsables de las políticas públicas, sobre todo a medio y largo plazo. En segundo lugar, porque tiene un cambio cultural, es decir, que no se quede solamente en un momento contextual, en un determinado gobierno, sino que se convierta en algo regular y estable a lo largo de distintas legislaturas, ¿de acuerdo? Y en última, que también forme parte de la expectativa de los empleados públicos, de los actores de la sociedad civil, etcétera. Es decir, que se dé por normalizado que hay ciertas políticas públicas que tienen que evaluarse sí o sí. O que siempre esta política pública va a tener un informe de evaluación al final, que va a estar inscrito en una serie, digamos, en varios ciclos, ¿no? De evaluación. Y en último lugar, evaluar con enfoque transversal integral. Es decir, no quedarse únicamente, a lo mejor lo que podría ser un enfoque únicamente centrado en la evaluación del gasto, sino que utilizar, digamos, ascender evaluaciones que traten de abordar todos los componentes de una política pública, ¿vale? Y con distintos tipos de perspectivas, ¿vale? Por esto, bueno, también se ve en la ley, por la sensibilidad que tiene a la inclusión por distintos tipos de perspectivas en la evaluación de políticas, ¿vale? Perspectiva de género, perspectiva de medioambiental, ¿de acuerdo? Recuerda que esta red es
Sí, 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 estoy dando. Esa cosa debería quedar. Vale, esto sería el contenido general de la norma, ¿vale? No voy a recorrerlo entero, simplemente me interesa destacar que el planteamiento general es generar un círculo virtuoso, ¿no?, entre lo que serían estas cuatro dimensiones, ¿no? En primer lugar, ir mejorando progresivamente la calidad de la práctica evaluadora a través delineando al menos los elementos fundamentales de todo el proceso de evaluación, ¿vale? Pues el equipo evaluador, cuáles pueden ser las competencias del equipo evaluador, definición del proceso de evaluación, sobre todo también, y eso es muy importante, el acceso y el intercambio de información. Es decir, una de las principales barreras que se encuentran durante el desarrollo de una evaluación de política pública es el acceso a la información relacionada con dicha política pública, ¿vale? Ya sean datos de implementación, datos de gestión, etc. ¿Vale? Por otra parte, bueno, y eso lo veremos a continuación, el establecimiento de un sistema de indicadores, ¿vale? Es bastante complejo y lo veremos con un entendimiento más adelante, ¿no? Luego, por otra parte, el establecimiento de obligaciones de evaluación. Es decir, en la ley, teniendo en cuenta que partíamos de cero, era muy importante guardar un equilibrio entre aquello que era obligatorio y aquello que era voluntario, sobre todo para generar una buena dinámica para que todo el mundo quisiera subirse al carro. ¿Vale? Y, digamos, no perder apoyo ante, por ejemplo, la transferencia. No, también eso era importante. Obligaciones que veremos también a continuación, entre que va a destacar dentro del articulado por las evaluaciones obligatorias, o también la obligación de realizar un análisis de variabilidad de toda la política pública, y también otro planteamiento que está en consonancia con otras regulaciones de evaluaciones, por ejemplo, dentro de la AIREF, sería el uso de resultados y concretamente el concepto de aplicar o explicar, ¿vale? Eso está relacionado con el sistema de informes que establece dentro de la norma. Destacaría aquí sobre todo el informe final de evaluación y el informe de resultados, ¿vale? En el que se trata de que el responsable de la política pública, una vez que salgan los resultados de la evaluación, es decir, las recomendaciones, fundamentalmente, tienes que cambiar eso de la ley, tienes que cambiar el sistema de implementación, tienes que dedicar más dinero a esta política pública, pues tenga que justificar aquellas recomendaciones que uno adopta dentro de la norma. Y a posteriori se hace un seguimiento de esa incorporación de las medidas. Y en último lugar, un modelo institucional sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues el establecimiento, creación de una serie de órganos e instituciones dedicadas, ya sea al impulso, a la formación, a la supervisión del funcionamiento del sistema de evaluación de política. ¿De acuerdo? Quiero hacer una pasada muy rápida por los principales títulos de la norma, ¿vale? Aquí he agrupado dos de ellos. Tened en cuenta que la norma tiene 4 títulos en total, ¿vale? Uno es el final, en el que se establece pues, el sistema de aplicación, que ya he comentado algo acerca de eso. Y en segundo lugar, el marco conceptual de la evaluación. En algunas de las encuestas que se han hecho, por ejemplo, Evalualab, acerca de la realización de evaluación de política pública, la formación de los empleados y tal, una de las cuestiones que más se destacaban en las conclusiones era que se necesitaba un marco conceptual para la realización de evaluación política, sobre todo un marco de referencia de equipos, ¿vale? Entonces, bueno, ese título está diseñado un poco con esa idea. Esos dos títulos, sobre todo, lo que tratan de establecer es, una parte, el equilibrio con un sistema de exclusión y del ámbito de aplicación de la norma, es decir, preservar aquellas evaluaciones que ya se están haciendo, aquella práctica de evaluación que ya se lleva a cabo, ¿vale? Y al mismo tiempo complementarlo con la regulación de la ley. No sé si habéis dado cuenta, pero dentro de ese artículo tercero hay una cláusula supletoria de aplicación supletoria de la norma. Es decir, en aquellas cuestiones que dentro de una regulación específica no se hayan contemplado, pues en que sí que contemple la ley de evaluación, eso tiene que aplicarse dentro de esa actividad de evaluaciones. ¿De acuerdo? Y en último lugar, quería destacar pues, eso, los aspectos técnicos del criterio de valor público que todo diseño de política pública debe incorporar, ¿vale? Esto está relacionado con el concepto de evaluación desde el diseño, por la idea de que ya desde el diseño de las políticas públicas se tenga en cuenta la evaluación, porque una de las principales barreras que se encuentran cuando llega el encargo de evaluación es que la política pública no ha tenido en cuenta esa evaluación en el pasado, por lo cual a lo mejor no tiene un sistema de seguimiento, no tiene un sistema de gobernanza, no hay indicadores para hacer el seguimiento de los datos de esa política pública, etc. ¿Vale?
Luego está la regulación de lo que sería la práctica de evaluación de política pública. Y aquí quería destacar especialmente tanto el análisis de evaluabilidad como el sistema de indicadores, ¿vale? Luego lo otro, si me da tiempo, pues lo abordaré, pero tampoco quiero aburrir. El análisis de evaluabilidad es una de las herramientas fundamentales, ¿vale? Para asegurar justamente que desde el diseño de las políticas públicas se tiene en cuenta esa evaluación. ¿De acuerdo? Porque este análisis de evaluabilidad, como habréis visto en el artículo 11, se establece que todas las políticas públicas, antes de su aprobación, deberán recibir pues, un informe del análisis previo de evaluabilidad que tendrá que pronunciarse sobre las siguientes dimensiones, ¿no? Y hay una lista de las dimensiones, ¿no? La calidad de planificación, el sistema de gobernanza, el sistema de seguimiento, o el sistema de indicadores, ¿vale? Y ese sistema de indicadores luego es importante, ¿vale? En artículos posteriores de la norma. Ese análisis previo de evaluabilidad tiene un sistema parecido al de los informes finales. Es decir, tiene un sistema de aplicar o aplicar. Si ese informe tiene alguna serie de recomendaciones para la aplicación de la norma, el responsable de la intervención debe confiarse si lo aplica o no lo aplica, ¿vale? Y luego se hace un seguimiento por parte de las unidades de coordinación, que hablaremos más adelante, de la aplicación de esas recomendaciones. ¿De acuerdo? Y luego tenéis una guía, ¿no? Sí. Una guía de evaluabilidad. Sí, el instituto tiene publicada una guía de evaluabilidad. Maravilloso. Luego, por otra parte, sería el sistema de indicadores de sistema de evaluación de políticas públicas, ¿vale? Esa es una de las partes más complejas de la norma y que van a tener una implementación, yo creo, más compleja y larga, entre otras cuestiones porque no es solo que las políticas públicas por sistema deban incorporar un sistema de seguimiento. Ese sistema de seguimiento debe incorporar varios tipos determinados de indicadores, de realización, de resultados y de impacto, ¿vale? Uno de los más complejos para realizar, o sea que eso tiene bastante complicación. Y luego, además, hay una de las partes más ambiciosas de la norma, el sistema común de indicadores, ¿vale? En colaboración con todos los departamentos ministeriales, la Agencia Futura de Evaluación de Políticas Públicas va a tener un sistema común de indicadores que estará disponible para todos los todos responsables de las políticas públicas, ¿vale? Para que esos indicadores se incorporen a sus políticas públicas y también para que se alimenten con los resultados de esas políticas públicas, de tal manera que se forme un repositorio común, ¿vale? Para el seguimiento de lo que sería el funcionamiento general de la Administración General del Estado y sus resultados. Por otra parte, los indicadores de evaluación ex ante, que definirá en parte la agencia en colaboración con los departamentos ministeriales, deben en todo caso incorporarse al diseño de las políticas públicas, ¿vale? Entonces, esto digamos que va a tener bastante recorrido. Luego ya en la parte del sistema de informes que había comentado anteriormente, uno de los retos que habíamos encontrado o uno de los resultados del diagnóstico que habíamos encontrado es que había una publicidad, digamos, escasa de los informes de evaluación de políticas públicas, ¿no? Y en este caso, el artículo relativo al informe final de evaluación lo que trata justamente es de remediar esa carencia, principalmente a través de la obligación de la publicación de todo el informe final de evaluación, ¿no? En el portal de transparencia, fundamentalmente, pero también en la web del responsable de la política pública. Y en último lugar, la incorporación de esos resultados se asegura mediante un informe de resultados que debe hacer el responsable de la política pública, ¿vale? Esos resultados serán objeto de seguimiento, tanto, como había dicho, en la unidad de coordinación, pero también a nivel global por la agencia. Ese seguimiento se incorporará a su vez a la memoria del Estado de institucionalización de la evaluación de políticas públicas que presenta la agencia ante las Cortes Generales del Estado, ante el Congreso de los Diputados, completamente, ¿vale? Entonces, digamos que esa es nuestra conexión para asegurar la implementación de la norma, sobre todo la palanca por la presión política y pública. Y en último lugar, justamente el marco institucional, era el que quería... Bueno, este es el marco de planificación. Por una parte tendríamos el plan cuatrienal de evaluaciones estratégicas del gobierno, ¿vale? Que digamos que coincidiría con el inicio de la legislatura, acabaría con el mismo, en el cual el gobierno incluiría, digamos, la superpolítica, ¿vale? Para ser objeto de evaluación, siempre y cuando pues, tengan un impacto social y económico importante y también tengan un impacto considerable en el gasto previsto. Y en segundo lugar, lo he mezclado el plan bienal de evaluación departamental y las obligaciones de evaluación, ¿vale? Porque la idea es que esas obligaciones de evaluación se incorporen al plan bienal, ¿vale? Para que se sistematice y se haga más transparente, ¿vale? Pero en principio tenemos dos partes, ¿no? Por un lado el gobierno y por otra parte cada departamento ministerial bienalmente, ¿vale?
Y las obligaciones de evaluación consisten fundamentalmente en que toda política pública que cumpla determinadas circunstancias, es decir, impacto presupuestario alto, así como también un impacto social o económico importante, deben ser sometidas a una evaluación ex ante y una ex post. Y aquellas que cumplan, que duren más de 4 años, a una intermedia. ¿Vale? Y ya en último lugar, pues este sería el sistema, digamos, de orgánico o institucional del sistema público de evaluación de políticas públicas en la AGE. Tendríamos por una parte la Agencia Estatal de Evaluación, y eso es una diferencia respecto a la EVAL que yo quiero destacar. Normalmente se suele pensar que la nueva Agencia Estatal de Evaluación va a ser como la EVAL, pero difiere en un aspecto muy importante. La EVAL nació como una agencia destinada sobre todo a evaluar, y esta no. ¿Vale? Esta tiene otras funciones. Esta tiene, sobre todo, aparte de evaluar, tiene la de supervisar e impulsar y coordinar también el sistema público de evaluación. ¿Vale? Entonces funciona más como un agente supervisor e impulsor que un evaluador. ¿Vale? La idea es descentralizar y que abrir el campo de evaluaciones tanto a la organización de los departamentos ministeriales, ya su externalización o realización interna según consideren oportuno. ¿Vale? Independientemente de que luego haya superevaluaciones, como por ejemplo del Plan Cuatrienal del Gobierno, que se realicen por parte de la EVA, la Agencia Estatal de Evaluación. Luego, por otra parte, en coordinación con los restos de departamentos ministeriales, estaría la Comisión Superior de Evaluación, ¿vale? Que todavía está por crear, al igual que el Consejo General de Evaluación. La comisión, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La Comisión Superior de Evaluación es coordinación interdepartamental, mientras que el Consejo General de Evaluación es coordinación con la sociedad civil fundamental. ¿De acuerdo? Y en último lugar, las unidades de coordinación departamental, ¿vale? Que son unidades designadas por cada ministerio, cuya principal función es tanto coordinar las funciones de evaluación, así como hacer el seguimiento fundamental del progreso del departamento ministerial en la implementación de la norma, es decir, del cumplimiento con sus obligaciones que recoge la Ley 27/2022, ¿de acuerdo? Vale. Y eso sería todo. Ya estoy viendo vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, Blas José. Creo que el objetivo asociado a la descriptiva, los elementos más importantes asociados a los apartados, ¿no? de esta ley, ¿no? Han sido expuestos y sobre todo indicando en cada caso los elementos más relevantes, ¿no? Muchos de los comentarios que se vertieron en la plataforma que se sometió a uso por parte de los compañeros de nuestros grupos, habla precisamente de algunos elementos críticos, ¿no? O elementos sobre los cuales hacer una reflexión sobre los alcances de esta ley, ¿no? En términos de, por ejemplo, en términos de que se trata de una agencia que no va a evaluar, sino que más bien va a orientar el trabajo evaluativo, impulsar una cultura de evaluación, transformar las organizaciones públicas y la Administración General del Estado, en este caso, para que sea capaz, ¿no? De avanzar evaluaciones sobre la base de pues, un plan establecido, una estrategia concreta, metodologías contrastadas, sistemas de indicadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, la forma de entender el proceso evaluativo y institucionalización es bastante distinta que aquella que planteó en su momento la EVAL, ¿no? Además de que la EVAL tenía una función asociada también a monitorizar también la calidad de los servicios públicos, con lo cual aquí ya tenía otro elemento, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos abiertos ahora mismo a este espacio de reflexión colectiva por parte del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. Recibieron el resumen con las principales aportaciones que se fueron vertiendo. Podemos hacer las preguntas reiterando un poco el trabajo que ya hemos hecho asociado a los comentarios en esta plataforma, pero podríamos hacer una especie de barrido, tal vez, de superficie, en donde pues vaya destacando un poco cuáles elementos considere yo más interesantes o importantes que surgieron en este espacio colectivo, ¿no? Hay algunos aportes críticos muy interesantes, ¿no? Respecto de la forma en cómo se presenta, ¿no? Creo que, Francisco, nos lo comentaste bastante bien, ¿no? Esta necesidad de generar una base conceptual común, ¿no? Frente a
esta indeterminación respecto de conceptos clave asociados a la evaluación, al proceso evaluativo, resulta muy importante. Tal vez en este sentido no resultó muy claro, muy entendible por qué se incorporaban estos ítems en la ley, ¿no? Dado que se podía utilizar algún documento de otro tipo antes que una ley, pero la naturaleza propia de el objetivo asociado a la estrategia asociada a esta nueva agencia tiene sentido, ya tiene una clara orientación hacia la creación de una cultura de evaluación, pero no solo eso, sino también hacia conformar un espacio de lenguaje común, en donde se pueda hablar de lo mismo, ¿no? Cuando se hable de evaluación, o no se confunda un ejercicio de control interno, una memoria o una auditoría con un ejercicio evaluativo propiamente. Bien, callo, porque el espacio es para ustedes. Así que mientras ustedes hablan, preguntan, comentan, yo voy a ir identificando estos elementos, ¿no?, que hemos podido recuperar para que no se nos escape nada, ¿no?, y se reflejen un poco en nuestra sesión. Así que, adelante, chicos, no tengan ningún temor. Pueden preguntar, nadie se va adelante, por favor. Yo tengo una duda en cuanto que me acaba de surgir al explicar lo del plan de evaluación cuatrienal. ¿Por qué no se hace coincidir al final con el plan normativo anual? Es decir, hacer un plan anual de evaluación en vez de uno por legislatura, pudiendo hacerlo coincidir con el plan normativo anual que hace el gobierno, porque de la producción normativa del gobierno deriva la posterior evaluación de las políticas que de esa nueva normativa se pueda emanar. ¿Por qué ver a tan largo plazo una evaluación si al final están los planes normativos creados de un año para otro y a veces no se cumplen? Sí, para nosotros era muy importante, dentro del ámbito de aplicación de la norma, ir diferenciando, por ejemplo, justamente eso, la evaluación normativa, porque ya tenemos la memoria de análisis de impacto normativo, ¿vale?, regulada por la ley de gobierno, el artículo 26, el 26.9, que desarrolla por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, se hace una evaluación, se incorpora al plan anual normativo, etc. Luego también están los planes nacionales de reformas, que ahí podéis encontrar información de las reformas de ese año. Y es cierto que, bueno, que a priori podría parecer bastante obvio que sí, porque no se hace una cuestión de cosas. Contra esto, la objeción más clara sería, por una parte, el diseño y aplicación de una evaluación, sobre todo muy grande, es complicado planificarlo a un año vista, sobre todo de las evaluaciones, sobre todo de las políticas más importantes. Lo normal es tratar de prever un margen temporal un poquito más amplio, ¿vale? Y por otra parte también está el factor político. Es decir, que llevar un plan de evaluaciones una vez al año al Consejo de Ministros es bastante complicado, ¿vale? Entonces, para asegurar, facilitar esa implementación, pues se optó por una estrategia más, digamos, hacerlo coincidir con la legislatura, centrarnos que, por ejemplo, una vez vamos al Consejo de Ministros, pero vamos dos veces, o sea, una vez cada 2 años vamos al departamento ministerial y luego tenemos por otra parte la evaluación obligatoria, ¿vale? O sea, que esa evaluación obligatoria nos tiene asegurado que determinadas políticas se incluyan o no en el plan cuatrienal del gobierno o se incluyan o no en el plan bienal, esas políticas públicas tienen que ser evaluadas, ¿vale? Entonces, si se incorpora o no al plan anual normativo, o digamos que ese margen de discrecionalidad tanto del gobierno como del departamento ministerial se abre por ese lado, por esos artículos de los planes, pero por otro lado se acota un poquito con esas obligaciones, ¿vale? Y de esa manera se asegura. Y además queríamos distinguirnos de la evaluación normativa, que es una cuestión distinta, ¿vale? Porque esa evaluación normativa se la va a encontrar en cualquier memoria de análisis de impacto normativo, pero es distinto a una evaluación de política. Leyendo un poco vuestros aportes, creo que ya se ha resuelto un poco por la presentación de Francisco José. Eres parte del chat, así que te voy a pedir, por favor, que digas tu nombre completo. Bueno, pues mi nombre es José Francisco Yarta Jordano. Yarza Yarta Jordano. Sí. Jordano. Bien, no, esta es una pregunta vale, challenge. No, lo que iba a decir. Hola, José. Había preocupación precisamente, alguno de vuestros compañeros hablaba precisamente sobre la incorporación del mecanismo de garantía
asociado a la cuestión de la... Sí, el mecanismo de garantía rural, ¿no? Correcto. Si nos puedes explicar un poquito más de esta cuestión, porque parece interesante y relevante en el marco de esta propuesta de institucionalización. Sí, pues esto proviene de una enmienda, creo que dentro de la tramitación parlamentaria, que el grupo parlamentario de Teodoro existe, si no me equivoco. Ahí no me acuerdo del grupo parlamentario, ¿vale? Entonces se añadió durante la tramitación parlamentaria y la idea es que el mecanismo rural de garantía se desarrolle a través de un reglamento, sobre todo futuro. Todavía se están barajando varias opciones, no tiene por qué ser necesariamente indispensablemente un reglamento, pero hay varios mecanismos dentro de la norma que podrían contribuir al establecimiento de ese mecanismo rural. Sobre todo, yo creo, el Consejo General de Evaluación, así como también la colaboración que tenga la agencia con otras administraciones públicas. Pero por ahora eso está bastante verde. Está bastante verde. Sí, sí. La cuestión y la preocupación tenía que ver fundamentalmente con el tipo de evaluaciones que podrían surgir a propósito de este mecanismo y de la necesidad, por ejemplo, tal vez de plantear evaluaciones independientes, ¿no? Que favoreciesen tal vez una mayor credibilidad, una mayor independencia, ¿no? Legitimidad asociada a este proceso evaluativo en este mecanismo. Luego, además de los comentarios asociados evidentemente a la parte conceptual, hay algunos comentarios y críticas que tienen que ver fundamentalmente tal vez no con el alcance propiamente del el proceso de institucionalización, ¿no? También sobre la independencia posible o en la práctica que puede llegar a tener esta Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas frente a otro tipo de diseños institucionales que tal vez o bien en otros contextos se ha podido plantear. Por ejemplo, esta cuestión de que se hagan coincidir temporalmente la estrategia cuatrianual con los periodos de gobierno no necesariamente es la mejor, es decir, en un sentido tal vez de dar continuidad a procesos evaluativos, ¿no? Por ejemplo, el caso de México, tiene una agencia que hace precisamente lo contrario, es decir, su propia estrategia de planificación de evaluaciones, ¿no? Que se genera de forma autónoma e independiente, ¿no? del Ministerio o de las Secretarías de Estado, opera a contratiempo, ¿no? Respecto de los ciclos políticos, ¿no? Esto garantiza, pues, cierta continuidad del proceso evaluativo, más independencia, ¿no? Tal vez esto podría ser interesante plantearlo. No sé, además sobre esta cuestión asociada a la institucionalidad, si mal no recuerdo, también había alguna confusión que creo que ya nos has aclarado con bastante detalle, ¿no? La distinción entre el Consejo propiamente y la comisión, ¿no? ¿No es así? La Comisión Superior de Evaluación. A mí me surge la pregunta de en qué medida, por ejemplo, el Consejo, ¿no? Que es el que tendrá una participación de organizaciones de sociedad civil un poco más amplia, ¿no? Tendrá esa apertura, ¿no? O esa capacidad para recibir demandas, recibir propuestas, ¿no? Y luego materializarlas en esta nueva arquitectura institucional, ¿no? Y si esto también se va a generar desde una perspectiva, pues, un poco más pública o incardinada tal vez en la estrategia de gobierno abierto, ¿no? Podría ser muy interesante, ¿no? Mezclar ambas agendas, ¿no? Y hacer que este consejo operara realmente como un consejo, como opera el foro de gobierno abierto actualmente, ¿no? Pero bueno, esta es una idea que yo tengo, ¿no? Y sobre la base de esto, pues, sigan, compañeros, perdón, que interrumpí. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Hay muchos que hicieron comentarios críticos. Hay uno especialmente que se centró mucho en la parte crítica antes que positiva. Si mal no recuerdo, fue Bryce. ¿Está aquí, Bryce? Cuéntanos, Bryce. ¿Qué visiones tenías críticas sobre la parte de institucionalización, que es la que estamos desarrollando? Con respecto a qué comentario. Sobre la parte de la institucionalización, es decir, la arquitectura institucional, creo que hablaste, sí, de esta idea de que numerosos expertos han coincidido, ¿no? De que esta agencia podía entenderse como una sucesora de la AEVAL, ¿no? También esta cuestión nos la comentaste, ¿no? Con sus particularidades. Esto
no es así, ¿no? Porque tiene otra visión, otra arquitectura, otra estrategia propiamente. ¿Y qué más pones? Propones que un comité de expertos valore los errores potenciales que se puedan cometer en este proceso de desarrollo institucional, que me parece interesante, porque en el fondo se trata de un esfuerzo inédito de desarrollo institucional. Es decir, que puede estar sujeto a un proceso propiamente de evaluación, de reflexión y de revisión por parte de expertos, ¿no? Es decir, para hacerlo bien muchas veces es necesario tal vez parar, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto es lo que tenemos y estos son los desafíos que se plantean. Sí, bueno, la ley, revisándola un poco y leyendo algunos escritos, me parecía ciertamente utópica en algunos aspectos, porque ponía que la evaluación debía ir destinada a ciertos colectivos y ciertamente no estaba de acuerdo, sino que en relación con la evaluación. La política pública sí que tiene que ir destinada a cubrir ciertas desigualdades sociales, etcétera, pero la evaluación en sí no tiene que ir destinada a eso. No existía la cuestión que estamos. Sí, bueno, forma parte de... Lo de, bueno, el comité es para prevenir errores potenciales que se puedan. Correcto. Bueno, todo esto está Sí, fundamentalmente en proceso, ¿no? sí, todo eso esta constitución por parte del comité de expertos. Por ejemplo, esta ley se pasó por un comité de expertos que había, uno de los primeros borradores, se pasó por un comité de expertos que había dentro de la administración pública. Bueno, dentro de la administración pública no, era un comité de expertos que había invitado a la Secretaría de Función Pública para deliberar sobre una serie de reformas que estaban entonces barajándose dentro de la administración, dentro de la Secretaría de Estado, mejor dicho. Y entre ellos pues, se pasó parte del primer borrador, uno de los primeros borradores de la ley, hicieron sus observaciones y se tuvieron en cuenta. Luego, sobre la designación de determinados grupos de las evaluaciones, lo que hay en la ley son la incorporación de determinadas perspectivas a la evaluación de políticas públicas, ¿vale? Eso fue una de las grandes dudas dentro del diseño de cualquier ley, es hasta qué punto se cierra el ámbito discrecional y hasta qué punto se abre, ¿no? Y sobre todo hasta qué punto se concretan, se hacen obligatorias la incorporación de determinadas opciones y hasta qué punto se dejan a juicio del gestor o del político, ¿no? O del responsable de la política pública. Muchas de las perspectivas se fueron incorporando conforme iba desarrollándose la tramitación de la norma, como suele ser habitual dentro de cualquier tipo de tramitación normativa. Y muchas veces dentro del desarrollo de las evaluaciones de políticas públicas lo que se remarca a veces es que el propio equipo evaluador, obviamente es imparcial, es objetivo, pero hay veces que se producen determinados ecos por su posición dentro del desarrollo de la evaluación. Y justamente la incorporación de esas perspectivas de manera regular y obligatoria viene a intentar prevenir pues el mantenimiento de ese tipo de sesgo a lo largo de mucho tiempo. Un ejemplo muy claro es la incorporación de la perspectiva del análisis de la igualdad de género dentro de una evaluación de una política pública que hace relativamente poco pues no se consideraba necesaria y cada vez se va reivindicando su importancia en el desarrollo de la evaluación de una política pública o dentro de la implementación de una política pública. Y luego retomando el tema de la independencia que había mencionado César antes de la agencia, como decía, es una agencia que parte con un planteamiento diferente. Uno de los problemas fundamentales dentro de las cuestiones fundamentales dentro del diseño de la ley era qué forma jurídica podía adoptar ese organismo con alta autonomía dentro del entramado o del sistema de evaluación de políticas públicas. Se barajaron varios tipos de personalidades jurídicas y se estimó que la agencia era la forma adecuada. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por lo que decía anteriormente. La EVAL tenía una finalidad muy centrada en la evaluación de políticas públicas, tanto la evaluación pura y dura, también la evaluación de calidad, mientras que esa está dirigida a la implementación de un programa determinado de la Administración General del Estado o del Gobierno. Es decir, el impulso de un sistema público de evaluación de políticas públicas. Coordinación, supervisión, cooperación con otras entidades, etc. Entonces, una de las incorporaciones dentro de la tramitación parlamentaria que considero muy importante es que en la definición de la personalidad jurídica, es decir, de la determinación de la creación, de la autorización de la creación de una agencia, se dice que será independiente y autónoma en el ejercicio de la función evaluadora. Es decir,
que dentro de las evaluaciones que se realicen por parte de la EVAL o todo aquello que quede englobado dentro de la función evaluadora, esa debe ser independiente y autónoma, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante luego ese desarrollo normativo y concretamente la aprobación del estatuto de la agencia. Todo se configura esa independencia y autonomía en el ejercicio de la evaluación. Y esto va tanto desde su funcionamiento, es decir, ese ejercicio de la función, como en su estructura orgánica, ¿vale? Presidencia, dirección, cuestiones de nombramiento, de nombramiento también de directores de división, etc. ¿Vale? Correcto. Me van a permitir, yo tenía dos comentarios generales asociados a este tema, sobre todo a la ley. El primero tenía que ver con el tema del el carácter no vinculante de las evaluaciones que se puedan desarrollar a propósito de este nuevo marco institucional. Y no hay una previsión, por ejemplo, de que exista un régimen de seguimiento vinculado a qué se hace con las recomendaciones o los hallazgos vinculados a las evaluaciones, y no hay un mecanismo de revisión y de supervisión que garantice que esos hallazgos sean utilizados. ¿De qué forma, en la práctica, esto qué puede suponer en términos de rendición de cuentas? Es decir, las evaluaciones se harán sin más y no habrá una obligatoriedad o una responsabilidad vinculada al uso de estas evaluaciones, o se quedarán igual sobre la base de una perspectiva de un trabajo pues bien hecho, pero que no sirve para la toma de decisiones. Es decir, la usabilidad de las evaluaciones en este contexto institucional, sobre todo cuando no son vinculantes. Y la otra tiene que ver con esta cuestión asociada a que, bueno, pero esto ya lo hemos hablado, sobre todo cuando se indican, creo que es el artículo 3 lo mencionabas, ¿no? El carácter de exclusión asociado a pues, evaluaciones que ya estén, ya hay una regulación específica vinculada a determinados procesos evaluativos. Hay algunos juristas, bueno, estaba haciendo un poco de pesquisa en algunos posts y hay algunos juristas que opinan que tal vez esto da pauta a que cualquier cuestión que esté mínimamente regulada en términos de seguimiento y evaluación puede ser excusa suficiente como para excluirse de un proceso evaluativo en el marco de esta nueva institucionalidad. Esto será así en la práctica. Yo creo que será muy complicado hacerlo en la práctica, pero no sé, ¿qué opinión tienen ustedes desde el instituto sobre este tema? O sobre estos temas. Vale, en relación con esta segunda pregunta, como bien decía, el ámbito de exclusión de la ley diseña por una parte una lista expresa, ¿no?, de auditoría, de control de gastos, y hay una cláusula final, ¿no?, que habla justamente de actividades de evaluación con una regulación específica, ¿no? La cuestión está en cómo se modula justamente esa cláusula supletoria que viene después, es decir, todas las actividades de evaluación que tienen una regulación específica le será de aplicación supletoria a la norma. Es decir, en aquello donde no esté regulado la actividad específica, la actividad con regulación específica, se aplica la ley. Entonces funciona como una especie de escoba que va barriendo detrás justamente de aquello que no está regulado por parte de la regulación específica. Con la idea justamente de apoyar y no sustituir lo que ya existe. Lo que ya existe, justamente para no pisar lo anterior. La primera pregunta era, perdón. Esa era la primera, la segunda no, esa era la segunda. Sí. La primera se refiere al tema del carácter no vinculante. Sí, perdón. Tranquilo. La idea justamente del carácter no vinculante de las evaluaciones, yo creo que toca con un tema muy importante, y es con la discrecionalidad del gobierno para decidir las políticas públicas que considere oportunas y la capacidad de cambiarlas en virtud justamente de la legitimidad que le arroga la confianza de las Cortes Generales, de Congreso de Diputados concretamente. Entonces, justamente, el establecer una vinculatoriedad a las recomendaciones de una evaluación supondría un conflicto directo con esa prerrogativa que tiene la capacidad política y, en última instancia, la soberanía popular para decidir sobre las cuestiones de las políticas públicas, ¿no? Entonces, para aún así asegurar el uso de los resultados, lo que se establece justamente es un sistema
de información, por así decirlo, que acaba, el caño acaba en el Congreso de Diputados, con la memoria de Estado de la institucionalización de la elaboración de la política pública de la agencia, porque la agencia hace un seguimiento con el apoyo de la unidad de coordinación de evaluación de la política pública en cada departamento ministerial, hace un seguimiento justamente de la implementación de la obligación de evaluación. Y justamente entre ellas, de los informes finales de evaluación, de los informes de resultados, que hablan justamente de hasta qué punto están aplicándose las recomendaciones. Y eso es una foto que luego acaba en el Congreso de Diputados. ¿Vale? Por eso también es muy importante contar con una sociedad civil activa, ¿no? Que esté justamente al cabo de la calle sobre esos resultados de evaluación, cuál es la implementación global de la norma, etc. Adelante, sí. A ver, es justo en relación a eso, yo realicé un comentario de hay sectores de la población que no tienen los mismos recursos para enterarse y estar al día de la política y los proyectos y reformas legislativas. Entonces esto puede tener el mismo efecto, me explico. Que hay sectores de la población que no estén al tanto de estas evaluaciones, aunque se hable en el Congreso y se ponga ahí. Simplemente por la cuestión de que no todo el mundo está al tanto de la política, ya sea por recursos, por tiempo, por estratos sociales económicos, la España vaciada, recursos electrónicos, interés por la política, desapatía o no, no sé si me explico. Entonces va a seguir viendo, yo creo a mi juicio, una parte de España que no va a tener ni idea de que se están produciendo estas evaluaciones. Es decir, que quizás vea, por ejemplo, se ha sacado esta nueva ley o esta nueva política, pero no saben qué evaluaciones han hecho, ¿no? Entonces pueden seguir desconfiando, porque quizás no saben cómo acceder para conocer estas evaluaciones. Ni siquiera sé si sabrán algunos de ellos qué agencias las están llevando a cabo o no. No sé si me explicas. Sí, claro, a ver, eso... Yo creo que aquí una de las respuestas que se asocia precisamente a esta cuestión tiene que ver con el repositorio único de evaluaciones que están proyectando también, ¿no? Sí, claro, en principio hay un portal temático de evaluación y tal, pero siempre hay una dificultad con cualquier tipo de políticas, sobre todo las que son más especializadas y técnicas, ¿no? Que siempre se plantea la pregunta, ¿no? Claro, pero luego, ¿cómo llega eso a la población? ¿Cuáles son los canales a través de los cuales se comunica esta información? Sobre todo para los colectivos que normalmente están menos conectados a la política, ¿no? Es cierto que también tenemos recursos limitados. Entonces, por ejemplo, hacer una super campaña de evaluación en Netflix, pues a lo mejor se nos escapa un poco de presupuesto. Entonces, tenemos que asumir por una parte nuestras limitaciones y por otro lado, pues confiar justamente en que ese trabajo tenga un impacto sobre todo en la sociedad civil. Es decir, intermediarios como por ejemplo medios de comunicación, servicios especializados, y que eso vaya poco a poco filtrándose en la conversación pública. Ya sea de una manera muy poco, a lo mejor de una manera muy poco especializada, justamente porque esa es una naturaleza de discusión pública, es decir, se discute de una manera general porque pues, los recursos son limitados, el tiempo es limitado, el tiempo de las personas que están escuchando también es limitado, con lo cual no todo el mundo está especializado en esa materia, con lo cual tiene que filtrarse de una manera pero que tenga impacto en la discusión pública. Obviamente eso es el objetivo de cualquier tipo de evaluación, que llegue no solo a los responsables de la política pública, sino a la ciudadanía, a la sociedad civil, ¿no? Pero también tenemos limitaciones a la hora justamente de llegar justamente a los colectivos que menos conexión tienen con la discusión pública, ¿no? Sobre todo con las más especializadas. Obviamente ahí hay una distancia que hay que salvarla poquito a poco. Y vais a dar, aparte de lo que puedan ser los telediarios, por ejemplo, se aprueba tal reglamento y ha pasado por esta evaluación, campañas físicas, por ejemplo, a zonas más rurales o a pueblos más rurales, para que les llegue. Sí, dentro, por ejemplo, de las funciones de la agencia está la cooperación con otras administraciones públicas, la promoción de la cultura de la evaluación, que no se aplica únicamente al ámbito administrativo, es decir, entre empleados públicos, sino que se trata justamente de llegar a la ciudadanía, ¿no? De concienciar sobre la importancia de la evaluación, del valor público que tiene para la resolución de sus problemas, ¿no? Sobre todo a medio y largo plazo. Sí, este es un proceso pues que tarda tiempo. Posiblemente los recursos asociados, por ejemplo, al desarrollo de infográficos vinculados a hallazgos y su difusión en redes sociales podría aportar a este proceso de socialización de hallazgos, ¿no? Cuando hablemos del análisis de políticas públicas, según Bardak, ¿no? Hay un paso 8 que es cuenta tu historia, ¿no? Y es muy importante hacerlo bien, ¿no? Esta idea de la fábula del taxista, ¿no? Cuenta según taxista, ¿no? Bien. Vamos a hacer ahora
bueno, adelante, sí, Andrés. Seguimos. Yo tenía una cuestión, básicamente basándome en la crítica que ha hecho el profesor de la fuente sobre la ley, que no entendía ni yo tampoco lo llegué a comprender sobre el artículo 20, el punto 2 del libro. Te dará preferencia a la utilización mixta de técnicas cualitativas y a la acumulación de datos en los ¿a qué se refiere? Pues la utilización mixta de evaluaciones normalmente suele hacer referencia a la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Es decir, pues a que si tú tienes una evaluación, te viene un encargo de evaluación, que viene que ser no sé qué, y tú tienes que diseñar, elegir tus técnicas, pues, y lo haces en el marco de la ley, pues tienes que intentar darle preferencia a la utilización de esas dos técnicas, no únicamente a una. Eso sí, dice, se dará preferencia. Eso no es una... No excluye en ningún caso que se utilice únicamente técnicas cuantitativas, por supuesto, que imagino que es lo que le preocupaba al profesor de la fuente. Sí, aquí la idea subyacente en esta idea, o sea, en esta norma, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de que los enfoques mixtos en términos de información cuanto y quali se fortalecen, es decir, robustecen el proceso evaluativo en vez de debilitarlo. Por lo tanto, hay una predilección, pero efectivamente no hay un condicionamiento, ¿no? En caso que la política pública tuviera unas características determinadas que hicieran preferible utilizar únicamente uno de los métodos, no habría absolutamente ningún problema. Buenísimo. Bien, bueno, a ver, creo que ahora es el espacio para que avancemos vuestro formulario. Ya está habilitado el formulario para que se enfrenten a las preguntas challenge. Y mientras contacto con Daniel para que les dedique unas palabras asociadas a este tema. Muchísimas gracias de nuevo por la detalladora a la que así nos metieron. Voy a ver por aquí si está ya. Digo, Daniel, perdón. Aquí está Daniel. A ver, adelante, Daniel, si puedes hablar. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Voy a bajarte el volumen aquí y lo subimos aquí. Sí, no. Daniel, ¿nos escuchas? Os escucho muy bien. ¿Vosotros me escucháis a mí? Sí. Vamos a ver si te escuchamos, Daniel, adelante. Yo os escucho fenomenalmente bien. ¿Vosotros? ¿Me escucháis bien? Sí, un poquito bajito, pero bien. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, César, por la invitación y es un placer compartir unos minutos con vosotros, con los alumnos, contigo, César, y con Francisco, representante del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. ¿Puedo? Sí, ¿me escucháis bien? Ahora veo al auditorio. Muy bien, fenomenal. Nada, como decía, que es un placer. Y es un placer intervenir para, bueno, poner en valor un esfuerzo como el que se ha llevado a cabo para aprobar esta norma, ¿no? La norma creo que es esencial en este caso. No es, el marco legal no es una condición suficiente como para conseguir la institucionalización de la evaluación, pero sí es una condición, yo creo, necesaria. No hay fórmulas mágicas que aseguren una efectiva institucionalización de la evaluación, pero creo que en un caso como el español, sobre todo en el ámbito estatal, la Administración General del Estado, en la que después de ese diagnóstico previo a la ley se dejó claro o se evidenció que no partíamos de cero, pero que sí hacía falta establecer un
marco común, un lenguaje común. Habéis hablado del lenguaje común porque yo creo que eso es esencial dentro del establecimiento de una cultura de evaluación. Por tanto, creo que para un escenario como el español, la ley puede ser fundamental. Uno de los aspectos en los que yo siempre trato de incidir cuando hablo sobre la ley es sobre su objeto, ¿no? La ley es una ley de institucionalización. Institucionalizar es un proceso que tiene como resultado la creación de un sistema público de evaluación. Y un sistema público de evaluación es algo extremadamente complejo. Lo analicemos desde el punto de vista que lo analicemos, si hablamos desde el punto de vista de mercado, nos encontramos con elementos de oferta, elementos de demanda y una serie de interfaces, ¿no?, que conectan ambas dimensiones. Si hablamos desde un punto de vista relacional, un sistema público de evaluación tiene unos elementos endógenos, unos elementos exógenos, que todos ellos tienen influencia en el éxito, ¿no?, el efectivo grado de institucionalización de la evaluación, y por tanto tampoco podemos pretender que una norma de este tipo vaya a regular con excesivo detalle todos los aspectos que forman parte de un sistema de este tipo, ¿no? Un sistema realmente complejo. Ahora bien, teniendo en cuenta esta idea, ¿no?, la norma creo que aborda los aspectos fundamentales que debería abordar cualquier norma de este tipo. Obviamente habrá algunos elementos que con menos profundidad que otros, hay críticas en diferentes aspectos de la ley, pero yo creo que al final están presentes los principales elementos, ¿no?, que deben de ayudar a conformar un sistema público de evaluación. El trabajo, ayer precisamente estaba en Sevilla en una actividad organizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública y precisamente con la directora del Instituto de Evaluación, María José Gómez, en una mesa redonda en la que hablábamos precisamente de eso, de la extrema complejidad de un sistema público de evaluación y de la imposibilidad que una norma por sí misma recoja, una ley recoja todos los matices que deban de definir ese sistema. Por tanto, a partir de ahora llega un proceso también complejo y tal vez incluso con más dificultades que la propia elaboración de la ley, que es el del desarrollo de la misma ley, la puesta en marcha de toda esa arquitectura organizativa, la reglamentación de muchos aspectos dentro de esta ley, partiendo sobre todo desde la definición concreta de los estatutos de la agencia y de cómo va a afrontar todas las funciones que se le asignan en la norma. Pero insisto, teniendo en cuenta todos estos aspectos, creo que la norma aborda los elementos clave. Y precisamente algunos de esos elementos clave me parece interesante, bueno, comentar brevemente en esta pequeña intervención. No voy a analizar el contenido, lo ha hecho Francisco fenomenalmente bien, ha comentado los aspectos yo creo más importantes, pero ese título 2 en el que se habla sobre la práctica de la evaluación, creo que aborda tres aspectos esenciales de la práctica evaluativa. Por una parte, establece unas definiciones que ayudan a crear ese lenguaje común que es absolutamente imprescindible para, por lo menos, empezar a hablar de una cultura de evaluación compartida, ¿no? Esas más de 100 unidades administrativas que realizan funciones de evaluación o que tienen competencias reconocidas en la evaluación, deben de entender una serie de conceptos comunes para poder pues eso, empezar a realizar una práctica de la evaluación compartida por todas esas unidades. Hace poco más de un año finalizamos un proyecto aquí en el Servicio Valenciano de Empleo, al que le realizamos una propuesta para el establecimiento de un sistema interno de evaluación de políticas activas de empleo. Y la primera carencia o deficiencia que notamos cuando empezamos a analizar el propio servicio era precisamente que no todas las unidades administrativas del Servicio Valenciano de Empleo entendían como evaluación una misma actividad. Y eso obviamente es uno de los primeros pasos que se debe dar. Y eso la ley pues lo hace.
luego hay una serie de capítulos dentro de este título 2 en el que se aborda otro aspecto fundamental para la práctica evaluativa, y es garantizar la calidad de la evaluación, ¿no? Cuando se habla de características del equipo evaluador, se habla de los sistemas de indicadores, se habla del proceso evaluador, definiendo las diferentes fases, pues estamos estableciendo unas bases de lo que se va a entender como una evaluación de calidad. Y eso es algo esencial dentro de cualquier sistema público de evaluación. Y por último, un tercer elemento clave que también se comenta o se trata en este título 2 de la ley, es el tema del uso de la evaluación. Lo habéis repetido, os he escuchado hablar, mencionar varias veces el tema del uso de la evaluación, el uso de los resultados de la evaluación. Y esa es una de las grandes carencias, digamos, que la práctica evaluativa ha tenido en España hasta ahora. El barómetro de la evaluación, al que creo que ha hecho referencia también Francisco, de hace un par de años, del año pasado, destacaba, entre otros aspectos, entre otras debilidades de la práctica evaluativa en España, el escaso uso que se hace de los resultados de la evaluación. Y habéis iniciado un debate interesante antes de darme paso, que estabais hablando sobre el hecho de que los informes de evaluación sean vinculantes o no lo sean. Y me ha venido a la cabeza una experiencia interesante que ayer mismo presentaron también en Andalucía. Y es la experiencia de Jalisco Evalúa, que seguro César conoces. Mónica Vallescas comentaba cómo a través de la publicación en abierto en la página web de los informes de resultados y de aquellas reformas o aquellas recomendaciones que se han aplicado o no, y la justificación de por qué no se han aplicado, se ha conseguido incrementar, digamos, el número de recomendaciones que sí se llevan a cabo, en la medida que a veces el hecho de que sea pública esa información hace que los decisores públicos sean conscientes de que el análisis de la aplicación o no de una recomendación se haga con mucho más detalle que si no son públicos, ¿no? Entonces se analiza con mucho más detalle, creo yo, que el hecho de decir, bueno, vamos a aplicar esta recomendación o no lo vamos a aplicar. Si no la aplicamos, hemos de justificarlo muy bien porque esto va a ser público, ¿no? No será vinculante el informe, pero sí el hecho de que si se hace pública esa información, pues puede condicionar un poco la decisión que tomen los decisores públicos. Y luego hay otro aspecto que me parece fundamental en este escenario en el que empezamos a trabajar, ¿no? Ahora con el tema de la ley de institucionalización, la arquitectura organizativa, que siempre es un tema de debate, ¿no? ¿Cuál es la mejor fórmula a la hora de establecer un sistema público de evaluación? No es nada sencillo. Hay ejemplos a lo largo de todo el mundo muy diferentes, con organismos similares al que plantea esta ley, similares a esta agencia, con organismos situados en el legislativo, con organismos situados en el ejecutivo, sin organismos y con una diversidad de agencias departamentales o sectoriales, digamos, que trabajan en coordinación. Hay muchos ejemplos. En el caso español se plantea de nuevo una agencia, y habéis apuntado muy bien, yo creo que con diferencias importantes respecto a la anterior experiencia que supuso a EVAL, y yo soy moderadamente optimista, siempre lo digo, no soy optimista con moderación, porque el trabajo que va a suponer poner todo esto en marcha es arduo, pero por lo menos el gran paso que ha supuesto la aprobación de la ley creo que nos ha de llevar a ser optimistas. Y después hay otro aspecto en el que también ayer comentamos cosas en Sevilla, y también habéis apuntado, ¿no? Y es el tema de un poco cómo se llega a la sociedad, ¿no? Cómo se consigue implicar a la sociedad
dentro de este sistema público de evaluación. No es nada sencillo. El último gran estudio que se ha hecho sobre institucionalización en Europa, en los diferentes países europeos, pues ha dejado claro que la carencia de la gran mayoría de sistemas públicos de evaluación en Europa es precisamente ese subsistema social. Ese estudio que se desarrolló en 2020, en el que participaba por parte de España la profesora María Bustelo, analizaba 3 subsistemas dentro de cada sistema nacional de evaluación. El subsistema político-legal, el subsistema de profesionalización y el subsistema social. Y ese subsistema social, que es el que trata de conseguir una implicación pues lo más grande posible de la sociedad en el sistema público de evaluación, es el que más cuesta desarrollar. Y ahí, como presidente de la Sociedad Española de Evaluación, pues también asumo la responsabilidad que, por ejemplo, nosotros podemos tener a la hora de hacer pedagogía. Yo creo que hace falta pedagogía social para hacer entender a la sociedad la importancia de la evaluación y todos los beneficios que puede aportar, no solo desde el punto de vista de la rendición de cuentas o la transparencia, la asignación de responsabilidades y demás, sino desde el punto de vista de la generación de valor, algo que también se incluye en el preámbulo de la ley y que creo que es esencial, ¿no? La evaluación al final es una herramienta que genera valor público en la medida en la que genera valor político, por ejemplo, legitimando la acción de los decisores públicos, genera un valor económico, ¿por qué no?, a la hora de identificar las ineficiencias que pueden en las que pueden estar incurriendo los programas públicos, y genera también un valor social en la medida en la que garantiza, por ejemplo, la participación de la sociedad dentro de las tomas de decisiones o el alcance de los objetivos sociales que se plantea cualquier política pública. Así que, en ese sentido, creo que es un aspecto fundamental. Y nada, quiero aprovechar, César, también, y con esto acabo, para animar a todos tus alumnos, a todos los estudiantes que están ahí en esta sesión especial, a que, bueno, pues traten de poner en valor siempre dentro de el ámbito en el que vayan a trabajar la práctica de la evaluación como un elemento esencial para la mejora de la vida de las personas. Mejoramos la calidad democrática, mejoramos muchos aspectos del funcionamiento de la administración, y todo ello repercute en la mejora de la calidad de las personas, de la calidad de vida de las personas. Así que os animo de verdad a acercaros todo lo que podáis a esta herramienta que es la evaluación de políticas públicas y a generar comunidad evaluativa y a impulsar la cultura de la evaluación desde vuestra posición, que también lo podéis hacer. Así que nada, y que la Sociedad Española de Evaluación, y aquí meto mi cuña, está a vuestra disposición para lo que queráis, para que os acerquéis, colaboréis con nosotros y que podamos impulsar todos juntos la cultura de evaluación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna consulta, bueno, mientras haya tiempo y César lo considere, estoy a vuestra disposición. Yo tengo una pregunta rápida. Sí. ¿Hay espacio para la generalización de la evaluación como alternativa profesional para los chicos, por ejemplo? Yo creo que estamos en un momento clave para, desde otro punto de vista, cuando hablamos de institucionalización, generalmente nos referimos a lo que supone, ¿no?, el establecer un marco legal, político, organizativo, pero hay otro elemento clave para conseguir un sistema público de evaluación consolidado, y es la profesionalización. Estamos en un momento clave para trabajar en esa línea, en la de la profesionalización. La oferta formativa en España, en cuanto a títulos de posgrado, pues pasa por el máster de evaluación de la Complutense, el máster de evaluación de la Universidad de Sevilla,
tampoco hay mucha más oferta formativa específica en evaluación. Hay, además de la Sociedad Española de Evaluación, la Sociedad de Profesionales de Evaluación, APROEVAL. Bueno, tenemos un escenario en el que la comunidad de evaluadores nos estamos posicionando, yo creo, de una forma cada vez más evidente en favor de impulsar una práctica de la evaluación profesional, ¿no? Y en ese sentido creo que la demanda por parte de jóvenes estudiantes de vías para profesionalización en este área, creo que puede ser fundamental para conseguir un sistema público de evaluación potente. Ahora mismo hay una nueva entidad en España que es EvalYouth. Se ha creado, bueno, EvalYouth es una entidad internacional, pero ahora se ha abierto el capítulo EvalYouth en España, que trata de impulsar la evaluación entre los jóvenes. Se habla de jóvenes evaluadores jóvenes y emergentes, ¿no? Y precisamente estamos tratando de establecer un convenio con ellos para potenciar, ¿no?, la práctica de la evaluación entre los jóvenes a nivel de, bueno, pues, tutorías, de apoyo formativo, de orientación, de tratar de canalizar ofertas de trabajo dentro del ámbito de la evaluación. Y yo creo que se está abriendo una ventana de posibilidades importante en este caso. Muchas gracias, Daniel. Tenemos una pregunta última de un compañero. Adelante. Di tu nombre. Sí, encantado. Asunto de que mencionaba el tema de la formación, no sé, sobre todo su parte, yo quería Espera, ahí. No lo oigo bien. Ahora. quería preguntarle si sabe de la calidad que ofrece las universidades de la que estamos aquí notado en el ámbito local. No lo he escuchado bien, César. ¿Puedes decir? Sobre la calidad del programa de formación de la Universidad de Santiago de Compostela, aunque está enfocada más al ámbito local. No tengo referencias en ese caso. Y cualquier cosa que pudiera decir no tendría demasiada base. Sabe mal, ¿no? Pero tiene un departamento de ciencia política muy potente. Está Ramón Boschas ahí, o sea, hay gente muy interesante. No sé exactamente en el ámbito de la evaluación hasta cuánto profundizan, ¿no? Pero lo cierto es que en Galicia hay grandes profesionales, ¿no? En todas las universidades gallegas hay gente muy potente que trabaja en el ámbito de la gestión pública y seguro que cualquier oferta formativa que tienen es interesante. Está haciendo un máster interinstitucional entre varias universidades ahora mismo. La de Vigo, Santiago de Compostela, Coruña. O sea, qué bien. Muchísimas gracias, Daniel. Tendremos presente esta iniciativa al EvalYouth. Yo creo que podría ser un buen punto de partida para unir perspectivas de jóvenes, pero también expectativas profesionales. El trabajo que hacemos los profesores para impulsar formación de calidad en materia de evaluación también es importante. Yo creo que aquí también la Sociedad Española de Evaluación podría ofrecer espacios para que profes de evaluación hablemos, intercambiemos nuevas prácticas, buenas prácticas en temas de evaluación. Así que bueno, ya tenemos trabajo para... Sin duda, César. Es una de las líneas de trabajo que estamos tratando de abrir con EvalYouth, precisamente por la importancia que le damos a la formación de calidad para los futuros jóvenes evaluadores. Un abrazo grande y gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al fin de nuestra sesión del día de hoy. Te voy a poner en silencio. Bien. Ahora. Bien, estamos llegando a nuestra sesión. Agradecerte una vez más por haber estado con nosotros. Agradecer también a los espectadores que de forma virtual se han conectado y participado. Está para los participantes igual el certificado asociado a su asistencia.
Me pueden enviar un correo electrónico en las direcciones que están descritas en la página web del evento para hacer este proceso a los que se conectaron en virtual. No me queda más que agradecer al Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas de España, a Susi, a venir aquí a esta casa, a la Universidad Carlos III de Madrid, a hablar con ustedes sobre este trabajo tan interesante y tan desafiante que en el marco de esta nueva ley se están enfrentando. Una vez más, agradecer al Departamento de Ciencias Sociales y a la red y a la Asociación del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, a la Sociedad Española de Evaluación y a su presidente Daniel Catalán. Agradecerles también a ustedes por estar aquí con nosotros, por haber participado desde antes, ¿no? Desde el origen, en el diseño y la confección de este evento, ¿no? Y a los que participaron igualmente con sus comentarios, con sus propuestas, con sus reflexiones vinculadas a esta ley. Gracias una vez más. Y tengo y un libro. A ver qué. Que lo hagan. Eso no. Es un detallito. Sin problema, pero en todo caso, gracias por venir. Pero aquí va a venir más ya éramos listos. Saludamos ahí a la gente de Adrián, bueno, ya. Bueno, que Adrián ya no está. ¿Ya no está con ustedes? Se ha ido a representación permanente en Bruselas, de España. Ya no vuelve. Sí, ya no vuelve. Bueno, es un puesto provisional, que es de un año. Es para la presidencia del Consejo. Entonces tendré que volver. Me tendrán que arrancar de allí, pero. Sí que vuelve, sí. Pero. Oye, pues, está chulo sí, no, ese trabajo, ¿no? Un puestazo. Un puestazo. Está trabajando por
también está Misado Civil de Sí, Ciro. sí, entramos una vez en esto y A mí en alguna ocasión me da que tiene la oportunidad de dar clase a los que ya